Hola y bienvenidos a la semana 13 del curso de Edo. Esta es la semana 6 de la versión online de Edo. En esta semana vamos a ver otra vez transformada de Laplace. La semana pasada aprendimos qué es una transformada de Laplace y también vimos cómo calcular transformadas de Laplace de funciones sencillas, como la función f de t igual a 1, f de t igual a t, t cuadrada, exponenciales, coseno de t, etc. Ya que nos volvemos expertos en calcular transformadas de Laplace, nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿y para qué estamos viendo transformadas de Laplace en un curso de Edo? Así que esa pregunta la vamos a contestar esta semana. ¿Cómo se pueden aplicar transformadas de Laplace para resolver Edos? Entonces, vamos para allá. Muy bien, entonces esta semana vamos a ver precisamente cómo resolver Edos utilizando la transformada de Laplace. Para hacer eso, primero vamos a poner aquí lo que yo llamo diccionario laplaciano, porque recordemos que la transformada de Laplace se puede ver como una especie de diccionario entre dos dominios, el dominio de la variable t del tiempo para las f de t y el dominio de la s, la variable de Laplace, del dominio de Laplace. Entonces podemos ir de ida y de vuelta entre esos dos dominios a través de una especie de diccionario, es decir, a través de la transformada de Laplace. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función constante f de t igual a 1, entonces nosotros sabemos que su transformada de Laplace es la función 1 entre s. Y al mismo tiempo, nosotros sabemos que si queremos traducir de vuelta la función 1 entre s, es decir, si nos preguntan por la transformada inversa de Laplace, entonces nosotros podemos contestar que la transformada inversa de Laplace de 1 entre s es la función constante 1. Y eso lo podemos hacer para todas estas funciones de aquí, entre t y 1 entre s cuadrada, entre t a la n y n factorial entre s a la n, y así sucesivamente. Entonces, a modo de referencia, voy a dejarles aquí este pequeño diccionario. Estas no son las únicas funciones que tienen transformada de Laplace, hay muchas otras, pero para fines prácticos nos vamos a quedar por lo mientras con estas de aquí. Entonces ahí dejamos las funciones de referencia y vayamos a el corazón de la lección de esta semana. Entonces vamos a utilizar Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces esa va a ser la gran pregunta de la semana. ¿Cómo podemos utilizar transformadas de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales? Bueno, pues esa pregunta la podemos responder a través de un teoremita muy bonito, que es el siguiente. Entonces, este teorema nos dice, tú quieres obtener la transformada de Laplace de una derivada, aquí tenemos una derivada, si tú quieres transformar la derivada de una función f de t, entonces lo único que tienes que hacer es calcular la transformada de Laplace de tu función f sin derivar, y luego de cierta manera, entre comillas, la derivada sale de la transformada como si estuvieras multiplicando por s. Lo puedes interpretar de esa manera. La diferencial, el operador diferencial se convierte en multiplicar por s. Y además hay un segundo elemento que nunca debes de olvidar, que además de salir multiplicando por s, la derivada también nos va a agregar este término menos f de 0. Este término de aquí lo podemos interpretar como que es la condición inicial de nuestra EDO. Entonces, cada vez que nos den condiciones iniciales, lo vamos a poner aquí como el numerito que nos esté dando. Si la EDO no nos da una condición inicial, entonces lo que hacemos es nada más dejar indicada de manera abstracta este término de aquí. ¿Ok? Para pasar a la demostración, antes hay que agregar que esta función f de t va a cumplir con una condición adecuada para un paso de la demostración. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a suponer que f de t, la función f de t, es menor o igual a una constante m mayúscula que no nos importa tanto, pero lo que sí nos va a importar es que existe una constante c, tal que se cumple esto
para todos los tiempos estrictamente mayores a un tiempo t mayúscula que tampoco nos interesa mucho. Esta condición de aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que no vamos a dejar que la función f de t, no vamos a dejar que crezca más rápido que un múltiplo de alguna exponencial apropiada. ¿Sí? Esa es una condición medio técnica, pero básicamente es no vamos a permitir que la función f de t crezca demasiado rápido. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta esta propiedad de aquí para la demostración. Bien, vayamos a la demostración de este teoremita de aquí, el teorema de la transformada de la derivada. Entonces, como siempre, empezamos con plantear cuál es el cálculo que queremos hacer. Y posteriormente, pues, pasamos a la definición. Esta es la definición, recordarás, de la transformada de Laplace. Simplemente agarramos nuestra integral de 0 a infinito, nuestra exponencial e a la menos st, y la función a la cual le queremos encontrar la transformada, que en este caso es la derivada de f de t. ¿Ok? Entonces, de aquí lo que hacemos es observar, bueno, yo para esta integral no se me ocurren muchas cosas, pero observando con detenimiento, observamos que como que no está tan descabellado agarrar este término para calcularle la integral. La integral sería simplemente f de t. Y entonces este otro término pues lo podemos derivar, no está tan difícil derivarla. Así que esto nos da la intuición de que a lo mejor integrar por partes va a darnos algo interesante. Esa es la intuición que hay detrás, ¿no? de la demostración. Entonces pues hacemos esa propuesta, ponemos a db como el término que queremos integrar y ponemos a u como el término que queremos derivar para la integración por partes. Haciendo esa propuesta de cambios de variables, lo que obtenemos es esta cuentita de aquí. Vamos a tener a u por v, que sería este de aquí, u por v, evaluado en los límites de integración, y luego sería menos la integral de v por du, pero observamos que al momento de derivar a u vamos a tener menos s. Entonces menos por menos nos da más y s va a salir multiplicando de la integral. Aquí vamos a tener otra integral de 0 a infinito, la exponencial, y ahora en vez de tener la derivada de f vamos a tener a f solita. ¿Por qué? Porque agarramos a db como la derivada, así que v va a ser sencillamente la función sin derivadas, sin integrales. Va a ser tal cual así la función f de t. ¿Ok? Muy bien. Aquí observa que hice un poquito de trampa porque me comí unos pasos. Para pasar de aquí a acá, de manera formal deberíamos agarrar el límite cuando b va a infinito de la integral de 0 a b. Así que te pido que en tus notas agregues este detalle de aquí con tus propias palabras para que practiques ese tipo de demostraciones, ese tipo de argumentos. ¿Ok? Muy bien, entonces ya de aquí ya casi terminamos. El siguiente paso es evaluar primero este término de aquí y el segundo paso es ver qué significa esta integral de aquí, de la derecha. Entonces lo que observamos es que, pues, si vemos con cuidado, esta integral de la derecha es nada más ni nada menos que la transformada de Laplace de la función f de t solita, es por la definición de la transformada de Laplace. Entonces, eso que está en rojo sería la transformada de Laplace de f. Aquí tenemos al más s multiplicando. Así que ya casi terminamos de demostrar nuestro teorema. Ya tenemos como la primera parte. Lo único que nos falta es encontrar este término de aquí. Y para eso lo que tenemos que hacer es retomar esta expresión de aquí y ver qué es lo que pasa cuando evaluamos, entre comillas, evaluamos en infinito y cuando evaluamos en cero. Entonces resulta que cuando nosotros estamos evaluando en infinito vamos a tener algo del estilo límite cuando t tiende a infinito de e a la menos st por f de t. Sin embargo, ¿recuerdas cuál era la condición que le estábamos pidiendo a f de t?
lo que le estamos pidiendo a f de t es que no creciera demasiado rápido. Entonces este límite va a ser menor o igual al límite cuando t tiende a infinito de e a la menos st por una constante m, un múltiplo de otra exponencial. Esa es la condición técnica que nosotros le pusimos a la función f de t. Y luego de aquí lo que vamos a obtener es m, la constante m, que no nos importa tanto por ahora. Luego límite, cuando t tiende a infinito, de e a la c menos s, multiplicado por t. Si observamos con mucho cuidado este límite de aquí, lo que podemos observar es que si nosotros le imponemos a la variable s, a la variable de Laplace s, que sea suficientemente grande, entonces este exponente de aquí se va a convertir en negativo. Y si el exponente se vuelve negativo, cuando t tiende a infinito, va a anular la exponencial se va a ir a 0. Así que precisamente vamos a pedir que s, la variable de Laplace, sea estrictamente mayor a esa constante s que sabemos que existe, no sabemos el valor numérico, pero sabemos que existe. Y posteriormente lo que vamos a concluir es efectivamente que este límite de acá va a ser igual a 0. Porque si el exponente es negativo, este exponencial se va a ir a 0. Y entonces como este otro límite está acotado por abajo, no le queda de otra más que ser 0. ¿Sí? Ahí hay que tener un poquito de cuidado por la cuestión del valor absoluto. Así que te dejo de tarea que lo reflexiones. Ese detalle de, ok, estás acotando por arriba, pero ¿qué pasa por abajo, no? ¿Cómo sabes que efectivamente se va a ir a 0? Y la argumentación es muy parecida a esta de aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues bueno, cuando t se va a infinito, esta expresión de aquí se va a ir a 0. Y lo único que nos queda pendiente es evaluar t igual a 0. Pero eso es muy sencillo, ¿no? Cuando t vale 0 aquí, esta exponente se vuelve 0, así que la exponencial se convierte en 1. Y f de t evaluado en 0, pues no es nada más que f de 0. Así evaluado. Y ya está, ¿no? Entonces llegamos precisamente a lo que nos dice el teorema que pasa. Y ahí está la demostración. Muy bien. A continuación vamos a ver un ejemplito donde aplicamos ese teorema en todo su esplendor para resolver un problema de valores iniciales. Entonces voy a agarrar un problema muy sencillo, un problema de valores iniciales muy sencillo, que es el siguiente. Aquí vamos a tener una función y que depende del tiempo. Entonces derivada de y respecto de t igual a y. Y la condición inicial que le vamos a poner es que y de 0 es igual a 1. Entonces pausa este video y resuelve este PBI para que obtengas la respuesta. Muy bien. Entonces, pues te podrás dar cuenta que esta es una de las EDOs súper más sencillas que resolvimos en el curso. Lo puedes ver como que es una EDO separable, por ejemplo, de orden 1. Y pues nada más integramos y ya está, ¿no? Entonces lo que nosotros sabemos es que al final el resultado no va a ser otra cosa más que una exponencial con un parámetro c arbitrario. Este c puede ser lo que sea. Esto nada más nos resuelve la EDO, ¿no? Sin la condición inicial. Ya cuando usamos la condición inicial, lo que vamos a obtener es precisamente el valor de esa constante c. Y bim bam bum, lo que llegamos es que la función que buscamos no es nada más ni nada menos que la exponencial así solita, ¿no? Pero bueno, ese es un problema muy muy sencillo y lo agarré de pretexto para que pudiéramos comparar este resultado que podemos obtener de inmediato con utilizar la perspectiva de Laplace. Entonces vamos a usar este mismo ejemplito inocente para ver cómo se ve este problema desde la óptica de la transformada de Laplace. Entonces para ello vamos a agarrar el mismo problema de valores iniciales, es la misma EDO con la misma condición inicial y ahora lo vamos a ver con Laplace. Para verlo con Laplace, lo que vamos a hacer primero es agarrar nuestra EDO, y vamos a aplicarle la transformada de Laplace en ambos lados,
como tenemos una igualdad, cuando aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados, vamos a seguir manteniendo la igualdad. Entonces vamos a tener este término de aquí, esta ecuación de aquí, y ahora tenemos transformada de Laplace de esta derivada igual a la transformada de Laplace de y. Entonces observemos cuál es nuestro objetivo, a quién queremos encontrar. Nosotros queremos encontrar a la función y de t. Esta función y de t, usemos la imaginación y supongamos que no sabemos cuánto vale. Pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Encontrar a y de t. Si aplicamos la transformada de Laplace, entonces nuestro nuevo objetivo va a ser determinar cuánto vale la transformada de Laplace de y. Y luego lo que vamos a hacer es calcular la transformada inversa. De esa manera vamos a poder obtener a y. Entonces básicamente esa es la idea. Así que como esa es la idea, lo que vamos a plantear es, vamos a poner y mayúscula de s, porque ya vamos a estar traduciendo todo al dominio del Laplace. Y mayúscula de s lo definimos como la transformada de Laplace de la función incógnita y. Y como les mencionaba anteriormente, nuestro nuevo objetivo va a ser encontrar quién es y de s, y luego rezarle a nuestro santo favorito para poder encontrar la inversa de la transformada de y de s. Si logramos hacer eso, vamos a poder obtener de manera explícita a y de t, que eso sería fabuloso. Ok, entonces a continuación lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de la derivada que demostramos anteriormente. Y esto lo vamos a aplicar por este término que aparece aquí. Tenemos la transformada de la derivada de y. Entonces si aplicamos la transformada a la derivada de y, pues lo que nos dice el teorema es que la derivada sale, entre comillas, la derivada va a salir multiplicando por s, que sería esta parte de aquí. ¿Y a quién va a multiplicar? Va a multiplicar a la transformada de Laplace de f de t, que nosotros lo renombramos como y mayúscula. Entonces de ahí sale esta y mayúscula. Y finalmente, recuerda, muy importante, que el teorema también nos dice que hay que agregarle menos la función a la cual estamos aplicando la transformada, pero evaluado en 0, es decir, en la condición inicial, que convenientemente ya tenemos aquí anotado, ¿no?, en nuestro problema. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, este término de aquí, va a estar del lado izquierdo de nuestra ecuación, ahora en el dominio de Laplace. Y eso lo vamos a igualar a y de s, que es la transformada de y. Así que de ahí lo que obtenemos es que la derivada, la transformada de la derivada es este término. Este menos 1 sale por la condición inicial. Recuerda que tenemos menos y de 0, pero y de 0 es 1. Así que aquí nos va a quedar un menos 1. ¿Ok? Y eso del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos simplemente la transformada de f de t. Así que ya de aquí lo que hacemos es despejar a y de s. Entonces y de s está aquí, y de s está acá. Y ya de ahí lo que hacemos es despejarla. Lo que podemos hacer es y de s lo pasamos restando y se va a factorizar con y de s y vamos a tener s menos 1, que es este término de aquí, este factor. Ese factor por y de s, convenientemente todo ya está factorizado, y este menos 1 que está medio estorbando ahí lo pasamos al otro lado sumando, y finalmente obtenemos que y de s ya despejado es esta fracción de aquí, 1 menos s menos 1. Entonces, pues ya casi acabamos. Ya podemos encontrar cuánto vale la transformada de y de t. Ya podemos obtener cuánto vale su transformada de manera explícita, que es 1 entre s menos 1. Ya lo único que nos queda pendiente es poder invertir, poder utilizar la transformada inversa de Laplace de esta función de aquí para poder obtener a y de t, que ese es nuestro objetivo principal. ¿Ok? Entonces el objetivo 2 es precisamente invertir a y de s, esta transformada de Laplace. Y básicamente, como les mencionaba la semana pasada, pues para hacer las inversas de las transformadas de Laplace, pues no hay una formulita directa,
Básicamente la idea que tenemos por el momento es utilizar nuestro diccionario laplaciano y ver si podemos identificar estructuras conocidas de nuestro diccionario para poder deducir quién es la inversa de Laplace. En este caso, lo que vamos a tener es que en nuestro diccionario laplaciano, si revisas las notas o revisas el video donde aparece el diccionario, recordarás que si tenemos e a la AT, entonces su transformada de Laplace va a ser 1 entre S menos A para S mayores a A. Ajá. Eso significa que la transformada inversa de las funciones 1 entre S menos A, su transformada inversa va a ser una exponencial y la exponencial va a estar dada por precisamente ese término que le estamos restando. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la idea. Voy a moverlo para acá. Voy a moverlo para acá, por ejemplo. Entonces ya con eso terminamos el problema. Esta función de aquí se comporta como este término de nuestro diccionario laplaciano. Así que pues decimos, ok, entonces debido a la lista de transformadas que ya tenemos, podemos concluir que la transformada inversa de 1 entre S menos 1 es la exponencial e a la t. ¿Sí? Este menos 1 se convierte en a igual a 1 en el diccionario, así que la exponencial que nos queda es precisamente e a la t. Y recordando que esta es precisamente la solución que nosotros obtuvimos con los métodos ancestrales que ya habíamos estudiado. Así que llegamos a la misma solución y todo en orden, todo bien. Perfecto, ya que vemos más o menos cuál es la idea, cuál es la noción de utilizar transformadas de Laplace para resolver E2, pues surge una segunda pregunta natural que es, ok, nosotros ya vimos cómo se convierte una derivada, la primera derivada de una función, en términos de transformadas de Laplace. Pero, ¿qué pasa si tenemos una E2 de orden 2 o de orden 3 o de orden n en general? Entonces nos hacemos esa pregunta, ¿qué pasa con las E2 de orden n? Y la respuesta la podemos deducir de manera sencilla. Vamos a ver un teorema, pero podemos ver esto, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular la segunda derivada de una función f de t? Pues bueno, la idea esencial es traducir este problema en uno que ya resolvimos anteriormente. Entonces, esa es una técnica que se usa muchísimo en matemáticas. Y aquí lo que nos va a quedar es, si pensamos a esta como la primera derivada de f', de la función f', entonces usando una vez el teorema de la derivada, lo que vamos a obtener es s transformada de f' menos la función en cuestión, pero evaluado en 0 y restando. ¿Sí? Entonces tenemos ese término de ahí. Y ya casi acabamos. Pasamos de una transformada de segundo orden a una de primer orden. Y aquí lo que hacemos es repetir el argumento. Aquí vamos a tener S transformada de F menos F evaluado en 0. Todo eso multiplicado por esta S. Y acá nos queda el término F' evaluado en 0. Así que precisamente la transformada de Laplace de una segunda derivada va a estar dada por s al cuadrado, la transformada de f, menos s por f de 0, menos f' de 0. Así que básicamente es utilizar de manera iterada el teorema de la derivada para poder encontrar cuál es la transformada de Laplace de la derivada enésima que nosotros queramos. Esa es esencialmente la idea y está muy intuitiva, muy sencilla de utilizar. Visto como teorema, esa observación que hicimos la podemos anotar de manera formal así. La transformada de Laplace de la derivada enésima de una función f de t no es otra cosa más que utilizar esta fórmula que aparece aquí. Entonces nosotros, con la intuición que obtuvimos con la segunda derivada, podemos convencernos de que efectivamente esta es la fórmula. Deducirla no es tan complicado. Si tienes oportunidad, pausa este video
para que en tus notas anotes la demostración de este teoremita, que no está tan complicado de demostrar. Básicamente es tener cuidado con la notación y con las multiplicaciones al momento de hacer el teorema de manera sucesiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuando, vamos a utilizar ahora este teorema de la derivada enésima, la transformada de la derivada enésima, para resolver una EDO un poquito más interesante. Entonces ahora tenemos como segundo ejemplo resolver esta EDO de segundo orden lineal de coeficientes constantes homogénea con condición inicial x en 0 vale 0 y x' en 0 vale 5. Entonces aquí otra vez el detalle importante, esta x es una función que, aunque no dice explícitamente, va a depender del tiempo. ¿Okay? La variable independiente es t y esta x va a ser la función incógnita. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema de valores iniciales? Pues bueno, pues es de segundo orden, lineal, coeficientes constantes, homogénea, pues vamos a proponer una exponencial, obtenemos ecuación característica, encontramos raíces y pim pam pum, ya acabamos, ¿no? Nada más utilizamos nuestras condiciones iniciales con cuidado para poder determinar los coeficientes de manera explícita. Pero bueno, vamos a usar una perspectiva más interesante, que es, pues bueno, ya aprendimos transformada de Laplace, ¿por qué no nos divertimos un poco y utilizamos esa transformada? Entonces vamos a intentar eso. Consideremos a x mayúscula como la transformada de x de t. Entonces nos hacemos dos preguntas. Primero, ¿quién es la transformada x de s? Y segundo, ¿podemos invertirlo para obtener a x de t? Esas son las dos preguntas que nos hacemos cuando usamos la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Usando la transformada de Laplace en nuestra EDO en cuestión, lo que vamos a obtener primero es que la transformada de la primera derivada es multiplicar por s la transformada y restar la condición inicial. Es el primer teorema de derivadas que vimos. Y si hacemos de manera iterada o sucesiva ese teorema, obtenemos que la derivada de la transformada de la segunda derivada es multiplicar por s la transformada de la primera derivada menos condición inicial, y a su vez eso es s al cuadrado por la transformada normal menos s veces la primera condición inicial menos la segunda condición inicial. Facilísimo, ¿no? Todos estos elementos ya los tenemos. Bueno, estos de aquí. El único que queda como incógnita siempre es x de s, la transformada de x. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si necesitas anotar esto, pausa el video y seguimos. Perfecto, entonces aplicando la transformada de Laplace a ambos términos de nuestra ecuación diferencial ordinaria que tenemos anteriormente, lo que vamos a obtener es, vamos a usar la transformada de Laplace. Del lado izquierdo teníamos esta EDO y del lado derecho teníamos la parte homogénea. Es muy importante que te convenzas de que aplicar la transformada de Laplace a la función constante 0 nos da 0. Entonces es muy importante que reconozcas que este 0 es un detalle muy bobo, pero este 0 es una función que vive en el dominio de Laplace. Sí, esta en realidad es una función que depende ya en el dominio de S. Pero bueno, nosotros lo vemos como 0 por cuestiones prácticas. Ok, entonces una vez que nos convencimos de eso, lo que usamos es la propiedad más bonita que tiene la transformada de Laplace, que es la linealidad. Usando la propiedad de linealidad podemos separar todos estos términos como la transformada de la segunda derivada menos la transformada de la primera derivada menos 6 veces la transformada de x, nuestra x que estamos buscando. Y todo eso igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir lo que calculamos anteriormente aquí y aquí. Y lo que nos va a dar de resultado es esto. La transformada de la segunda derivada es esta. La transformada de la primera derivada es esta. Y esta es este término de aquí. Donde x de s, pues habíamos dicho que era la transformada de
nuestra función x. Perfecto, ya después de que tenemos todos estos términos, lo que hacemos es agrupar. Observa que se forman como una especie de banditas, en donde esos términos de banda se pueden agrupar de cierta manera. Por ejemplo, aquí están los términos x de s, y luego acá en la segunda banda están los términos de x de 0, evaluados en 0. Ok, entonces esa es una observación que podría resultarte útil. Pero bueno, para fines prácticos, factorizamos a x de s, que es el objetivo ahorita es encontrar cuánto vale la transformada de Laplace. Agrupando los términos nos va a quedar este s cuadrada, esta s y este menos 6. Y todo lo demás, es decir, este término y este otro término que no tienen a x de s multiplicando, los vamos a pasar del lado derecho. Entonces este 5 sale de utilizar las condiciones iniciales del problema. ¿Sí? Es decir, sustituir cuánto vale x de 0 y cuánto vale x' evaluado en 0. ¿Ok? Y de aquí finalmente obtenemos que la transformada de Laplace es esta función de aquí, ya de manera explícita. Entonces aquí ya tenemos resuelto la primera mitad del problema. ¿Cuál es la segunda mitad? Pues sí, efectivamente, ¿no? Calcular la transformada inversa de Laplace de esa función de ahí. Entonces, pues bueno, es eso, ¿no? Vamos a utilizar la transformada inversa de Laplace y concluimos que nuestra función x de t minúscula es igual a aplicar la transformada inversa de Laplace de esta función. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cómo invertimos ese lado derecho? Hasta ahorita no tenemos las herramientas suficientes para poder decir así a ojo cuánto vale la transformada inversa de esa función. Si pudiéramos separar de alguna manera esa fracción en términos más elementales que los pudiéramos relacionar con el diccionario laplaciano, pues a lo mejor tendremos más esperanza de obtener la transformada inversa. Entonces, vamos a dejar este ejemplito en pausa. Y en el siguiente video vamos a ver un tema general para poder obtener transformadas inversas de Laplace de funciones de esa forma de ahí. Y básicamente la idea es utilizar un tema súper conocido por todos, que es el tema de fracciones parciales. Entonces, si los componemos en fracciones parciales, vamos a tener un rayito de esperanza para poder obtener la inversa de Laplace. Ok, entonces vayamos para allá. Muy bien, en esta última parte casi, bueno, a la mitad vamos a ver cómo obtener transformadas inversas de Laplace utilizando las fracciones parciales. Entonces, este método no nos va a funcionar para todas las funciones de Laplace a las cuales le queramos encontrar inversas, pero nos va a funcionar para una gran variedad de funciones. Entonces, la idea en general es, si tú quieres calcular la inversa de una transformada de Laplace, lo que puedes intentar de manera sencilla es descomponer en fracciones parciales para identificar elementos con el diccionario laplaciano. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos encontrar la transformada inversa de Laplace de esta función. Esta función, convenientemente, es la transformada que nos salió de querer resolver una EDO de orden 2. Entonces, regresa al otro video para que recuerdes cuál fue la EDO que originó este problema. Pero bueno, nos olvidamos un ratito de la EDO y ahora nos enfocamos en la pregunta de cuál es la transformada inversa de esta funcioncita de aquí. A simple vista no se parece que se pueda descomponer en elementos más sencillos, pero lo que podemos hacer es observar lo siguiente. Planteamos la pregunta, ¿cómo podemos descomponer esta parte en fracciones más sencillas? Bueno, para hacer eso, lo que observamos es que el denominador, este denominador, convenientemente se puede factorizar como s-3 multiplicado por s más 2. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, pues como sabes, en fracciones parciales
si nosotros podemos descomponer el numerador con cierta estructura, en este caso términos lineales respecto de s, entonces nosotros podemos proponer que esa única fracción es igual a la suma de fraccioncitas, donde cada una de esas fraccioncitas va a tener precisamente los factores del denominador. Entonces, básicamente esa va a ser la idea, ¿no? Recordando de fracciones parciales, esta fracción original podemos proponer que se puede escribir como esta fracción de aquí, donde aquí abajo tenemos el primer factor, este de aquí, y una segunda fracción, donde el denominador es el segundo factor de nuestra fracción original. Entonces, así como el método de coeficientes indeterminados, pues al hacer esta propuesta, nos preguntamos quién es A, el coeficiente A, y quién es B, el coeficiente B. ¿Sí? Entonces, para obtenerlo, pues recordarás que lo que hay que hacer es hacer esta suma de fracciones, de estas dos fracciones. Entonces, aquí se van a multiplicar los denominadores entre sí, y luego vamos a multiplicar así cruzado. Si hacemos eso, obtenemos esta expresión de aquí. Y para esa expresión lo que hacemos es identificar términos. Entonces lo que hacemos es identificar términos. Es decir, de aquí del lado izquierdo vamos a tener un polinomio que depende de s. Y acá, al hacer la propuesta, vamos a obtener otro polinomio que depende de s. Para mantener la igualdad, lo que vamos a proponer es que los términos de s de la izquierda corresponden a los de s del lado derecho, y los términos que no tengan s del lado izquierdo corresponden a los que no tengan s del lado derecho. Así que de aquí lo que vamos a obtener es un sistema. Observa que en nuestra fracción original el término s tiene un 0 por s. Así que este 0 se tiene que corresponder con este a más b, que sí tiene s. ¿Sí? De ahí sale que a más b es igual a 0. Y posteriormente, este término solito 5 lo vamos a identificar con este término solito 2a menos 3b. Eso lo igualamos a 5. Resolviendo este sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas con nuestro método favorito, vamos a obtener que a vale 1 y b vale menos 1. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra fracción original la podemos descomponer como 1 entre s menos 3 menos 1 entre s más 2. ¿Sí? Con a igual a 1 y b igual a 1 sustituidos aquí. ¿Ok? ¿Eso de qué nos va a servir? Pues bueno, regresando a la función a la cual le queremos encontrar su inversa, vemos que nuestra función original es esta, y por fracciones parciales lo podemos reescribir como esto menos esto de aquí. Y nuevamente utilizamos la propiedad más útil, a mi parecer, de la transformada y de todas las transformadas y todos los operadores, que es la linealidad. Bueno, todos los operadores lineales y todas las transformadas que sean lineales, porque va a haber otras que no sean lineales y no vamos a poder utilizar esta hermosa propiedad. Pero bueno, vamos a calcular la transformada inversa y vamos a hacer uso de la poderosa propiedad de linealidad para encontrar la transformada inversa de esta y luego la transformada inversa por separado y luego las juntamos. Muy bien, entonces vamos para allá. Queremos calcular la transformada inversa de esta función, que no es otra cosa más que la transformada inversa de esta resta de fracciones. Usando linealidad, eso lo podemos descomponer como la transformada inversa de esta función menos la transformada inversa de esta otra función. Y estas funciones no son otra cosa más que las exponenciales. Esto lo podemos ver directamente del diccionario laplaciano. Y entonces aquí vamos a tener e a la 3t. Y aquí vamos a tener a e a la 2t, menos 2t. ¿Ok? Y ya está. Listo, ya acabamos. El primer término es e a la menos 3t. Y el segundo término es e a la menos 2t. Y esa es la solución de nuestra EDO con las condiciones iniciales dadas.
Entonces, si te fijas, la idea, bueno, vamos a poner la otra diapositiva. Aquí está, ¿no? Esta es la solución del problema de valor inicial que teníamos en el ejemplo anterior. Entonces, si te fijas, para terminar como comentario general, si te fijas, lo que hace la transformada de Laplace es resolverte la EDO utilizando la información de las condiciones iniciales de manera simultánea. Es decir, al momento de traducir todo en el dominio de Laplace, de manera implícita estamos utilizando ya de manera directa las condiciones iniciales. Así que al momento de querer calcular la transformada inversa de Laplace, entonces la solución que nos da, ya sabemos que va a cumplir primero la EDO y en segundo lugar ya sabemos que se van a cumplir las condiciones iniciales porque por la metodología toda esa información ya se utiliza desde el principio. Entonces eso está bastante interesante a mi parecer. Y bueno, ya dicho eso, vamos a pasar ahora sí a lo último de esta semana, que es lo siguiente. Entonces, ya para terminar con el contenido de esta semana, vamos a resolver un problema de valor inicial, pero en este caso no homogéneo. Entonces recordarás cuando vimos E2 de orden n, que los problemas no homogéneos nos daba cierto dolor de cabeza, porque pues bueno, podemos utilizar método de coeficientes indeterminados, pero a veces fallaba, o podemos utilizar método de variación de parámetros. El problema con variación de parámetros es que primero necesitamos encontrar la solución complementaria y luego hay que acordarnos cómo se saca las fórmulas de variación de parámetros. Y tercero, ya que tenemos las fórmulas, hay que integrar unas funciones y entonces en ocasiones esas integrales no van a salir tan fácil. Entonces, bueno, una tercera alternativa para los problemas no homogéneos es utilizar transformada de Laplace. Y la idea es básicamente la misma, es utilizar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación, nada más que como va a ser no homogénea, ahora del lado derecho vamos a tener otra expresión diferente. En este caso vamos a ver este ejemplito de aquí, donde nos piden resolver el problema de valor inicial dado por xb' más 4x igual a 5 veces seno de 3t. Otra vez el comentario, esta x es una función que depende del tiempo, la variable independiente va a ser el tiempo. Adicionalmente nos dan estas condiciones iniciales. Entonces para resolver esta EDO de aquí, ahí escribimos la EDO. La idea va a ser utilizar la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación, de esta ecuación. Y luego invocamos linealidad de la transformada de Laplace. Entonces usando linealidad los elementos se separan así. Y acá del lado izquierdo lo único que pasó es que el 5 por linealidad va a salir multiplicando. ¿Ok? Posteriormente el lado el lado derecho lo dejamos intacto y el lado izquierdo sustituimos primero cuánto vale la transformada de la segunda derivada, cuánto vale la transformada de la primera, y aquí vamos a poner que la transformada de x es la x mayúscula de s. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el objetivo? Tratar de encontrar explícitamente cuánto vale x de s, la transformada de x. Entonces, agrupamos los términos multiplicados por x de s, menos 5, que es de la condición inicial de la derivada, y el lado derecho lo dejamos igualito. Entonces, al final, esto lo podemos hacer desde el principio. Aquí nada más lo dejé por ilustración. Pero este término, usando el diccionario laplaciano, lo que vamos a tener es que la transformada de seno de 3t es este término de aquí, es 3 entre s cuadrada más 9. ¿Sí? Del lado izquierdo no hice nada. Así que al final a lo que llegamos es que la transformada de x que estamos buscando es igual a esta suma de fracciones. ¿Sí? Tenemos por un lado 15 entre estos términos, más, y luego este 5 que está negativo pasa sumando, y este término va a pasar dividiendo. ¿Sí? Entonces este término por eso aparece aquí y acá. ¿Ok? Entonces ya que tenemos a x de s, nos preguntamos, ¿y eso lo podemos invertir?
Si lo podemos invertir, pues ya acabamos la EDO, ¿no? El problema de valor inicial. Entonces, así a simple vista uno lo ve y dice, como que no lo puedo invertir directamente, pero abajo convenientemente ya está el denominador expresado como el producto de dos términos. Entonces, tal vez si usamos fracciones parciales, obtengamos una respuesta. Entonces, pues vamos a intentar eso. Vamos a proponer que nuestra fracción la podemos descomponer como esta fracción y esta fracción, en donde nada más estamos agarrando los términos del denominador para nuevas fracciones. Y acá arriba, como los términos son cuadráticos, vamos a poder proponer términos lineales arriba. Haciendo eso, hacemos la suma de fracciones, es decir, multiplicamos denominadores y luego hacemos multiplicación cruzada, este por este y este por este. Y vamos a tener esta suma de aquí. Posteriormente, siguiendo con la talacha y agrupando de manera conveniente, vamos a agrupar los términos de S cúbica, de S cuadrada, de S y los que no tienen S. Y son estos términos los que se identifican con los términos del numerador de la fracción original. Entonces, otra vez vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Vamos a tener un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas son nuestros coeficientes A, B, C y D. Así que al momento de resolver ese sistema, llegamos a que estos coeficientes valen 0, B vale menos 3 y D vale 8. Eso quiere decir que esta fracción original la podemos descomponer como estas dos fracciones utilizando el valor de estos coeficientes de aquí. ¿Sí? Entonces, este es el resumen. La ecuación, la función a la cual le queremos encontrar su transformada, la podemos expresar como la suma o la resta de estas dos fracciones sencillas. Y ya para terminar, pues podemos usar transformada inversa, donde separamos estos dos términos con linealidad. Y vamos a tener que la función que andamos buscando es la inversa de esta función. Separamos los términos por linealidad. Y finalmente utilizamos nuestro diccionario laplaciano para ver que este primer término es su inversa es precisamente seno de 3t. Y para este segundo término lo que tenemos que hacer es agrupar un poquito más, porque seno de 2t, la transformada de seno de 2t es igual a 2 entre s cuadrado más 4. Y aquí tenemos un 8. Entonces ese 8 lo que tenemos que hacer es expresarlo como 2 por 4. 2 por 4. Entonces este 2 que sale de la factorización se combina con el denominador para obtener seno de 2t. Y lo que nos queda sobrando es este factor 4, que es el que aparece acá. ¿Sí? Entonces, perfecto. Pues ya acabamos con el problema de valor inicial no homogéneo. La solución es x de t igual a menos seno de 3t más 4 veces seno de 2t. Entonces, bueno, después de un poco de talachita, ya podemos concluir eso, que la solución es esa. Si te fijas, la parte complicada, bueno, la parte laboriosa es descomponer, ya que encontramos cuál es la transformada de Laplace, ver cómo la podemos descomponer en términos que se puedan relacionar con el diccionario laplaciano. Entonces eso puede ser con fracciones parciales o con algún otro método que no nos va a alcanzar el tiempo para verlos. Esa es como la parte laboriosa. Y la parte complicada es que efectivamente puedas llegar a esos elementos básicos y poder hacer la inversión de Laplace de manera efectiva. Sí, entonces, pues bueno, ese es el poder de Laplace, un poquito del poder de Laplace. Hay muchas otras propiedades que ya no vamos a alcanzar a ver y muchas otras maneras de tratar de encontrar inversas de Laplace. Pero bueno, al menos esa es la idea básica de la herramienta de Laplace como herramienta para resolver EDOs. Y ya la siguiente semana vamos a terminar con el curso, al menos la parte teórica, con una última herramienta
que es el método de series de potencias. Esa es como artillería súper pesada, es el último recurso, más o menos, el último recurso que vamos a utilizar para resolver E2 que están mucho más complicadas de resolver, al menos con las herramientas que hayamos visto anteriormente. Entonces, pues bueno, los dejo. Muchas gracias por ver los videos y por todos los comentarios que me dejan en retroalimentación. Cualquier detalle que crean que puedo mejorar, ya saben que estoy abierto a eso. Y también cualquier duda que tengan al respecto del contenido, de los ejemplos, de las notas, con todo gusto me pueden preguntar por cualquiera de los canales que tenemos abiertos. ¿Ok? Pues bueno, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos el jueves sin falta, pero yo estoy en contacto con ustedes por cualquier cosita. ¿Ok? Que estén bien, cuídense mucho y nos vemos. Bye bye.